Primero, como corresponde, las referencias. ¿De dónde yo saco esta información? No me la invento, no la saqué de Wikipedia, me siento orgulloso de eso, eh, pero sí está la Wikipedia por ahí, sobre todo un poco en la narrativa histórica del tarot de J. Paul, que sí sacó de Wikipedia, pero digamos que quien tiene, digamos, la mayor recorrido investigativo, casi periodístico, es Emilio Salas, en su libro El Gran Libro del Tarot, del cual a mí me llegó un resumen de ese libro, porque es muy extenso, y en base a ese resumen, yo junto con la historia narrativa de Paul, junto con algunos elementos del libro de Jung y el Tarot de Sally Nichols, y sobre todo con muchos elementos de La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky, combiné toda esta información para poder armarles esta diapositiva, estas diapositivas que comprenden una narrativa histórica de la evolución del tarot. Bueno, comencemos con la historia. ¿Qué es lo más antiguo que se tiene referencia? Es el uso pedagógico de las cartas. En el año 1227 ya hay vestigios de que ya en ese año ya existía un mazo en el cual se usaba para instrucción de los niños. Este registro está en Italia. Entonces se encuentra la primera referencia escrita de unas láminas ilustradas que le llamaban cartichelas, mediante las cuales los niños italianos eran instruidos en el conocimiento y las prácticas de las virtudes. Estamos hablando de niños de la clase alta. Es decir, el tarot no se populariza por así decirlo, a todo el mundo, a todas las clases, no hasta los 1800. Antes era de la élite. En 1299 se encuentra la primera mención en un manuscrito de un juego de cartas denominado naipes, en la ciudad de Siena. Manuscrito de Pipozzo di Sandro, titulado Tratato del Gobierno de la Familia. Entonces parece que ahí ya existía este grupo, este mazo llamado naipes, que después fue prohibido ya en el 1300, o sea, 10 años después ya se encuentran las prohibiciones. Luego vamos a ver más adelante que la teoría de Jodorowsky es que, y que no solo de Jodorowsky, sino también un poco de Camoin, porque Camoin tiene su propia teoría, también es un gran estudioso de tarot, y otros estudiosos tienen la teoría de que esto viene del conocimiento védico, el conocimiento de Asia, que ya lo vamos a profundizar mucho en los arcanos menores, donde está ahí el secreto de todo. Y esto pasa a través de los árabes, de los otomanos, en su invasión a Europa, y llega a España, y eso se va infiltrando por todos estos sabios monoteístas que estaban, esta combinación de las tres grandes religiones, hebraica, la religión islámica, el catolicismo, todos estos iniciados que a veces se refugiaban ahí adentro para no ser exterminados, ¿sí? O sea, si nosotros hubiésemos vivido en esa época con este interés, si no queríamos que nos prendieran fuego, nos teníamos que meter en una religión, ordenarnos como sacerdote para que nos dejaran tranquilos adentro de nuestra habitación, acceder a los libros de magia y de ocultismo. De hecho, por eso se llamaba ocultismo, porque se ocultaba. Entonces, la teoría de muchos es que el conocimiento asiático védico llega a través de los otomanos y entra a Europa por España y luego se mueve por Francia e Italia. Ya veremos más referencias de eso en los arcanos menores, pero esa es la teoría de Jodorowsky principalmente. Bueno, entonces, lo que sí se sabe
Lo que sí se sabe es que en el 1310 hay una prohibición. Hay una prohibición redactada. Aparece en Alemania, porque el tarot se expande rápidamente. Bueno, Europa es pequeña en relación a lo que son nuestros territorios aquí en Sudamérica, entonces es fácil de que llegue a través de carruajes y se vaya extendiendo. Las fronteras no eran tan rígidas como las de ahora. Se extienden esta serie de prohibiciones que prohíben justamente la práctica de los juegos de cartas y de los naipes. Y en España, en el año 1332, Alfonso XI de Castilla recomienda o exige o obliga a los caballeros de la corte a abstenerse de jugar a los naipes. Así estaba escrito en su momento. También hay una prohibición en Alemania de un padre, un párroco, el padre Johannes, que en el año 1377 se refiere a la existencia de 6 tipos distintos de barajas, entre las cuales se encuentra una de 78 cartas. Y ahí tenemos la primera referencia histórica del tarot de Marsella, lo que marca el claro indicio de tratarse de un tarot, como dice acá el historiador. Bueno, aquí lo más rico de esta clase, además de las historias y las anécdotas de algunos de los reformadores, son las imágenes, ¿sí? Entonces, este es el tarot de Carlos VI, que mandó a ser el rey, en el año 1381, obviamente pintado a mano. Entonces vayan mirando los motivos, vayan viendo a quienes reconocen, vayan viendo cómo los símbolos están distintos, algunos miran hacia adelante, otros miran hacia atrás. Interesante esta carta de la fuerza, ¿no? Donde extrañamente la fuerza, si ustedes la ven ahí, no tiene un animal, sino que está partiendo una columna, está al lado del ermitaño. Todo extraño al principio, los mazos están cambiados de orden en los arcanos, hay símbolos distintos, todo esto se va puliendo, se va purificando, se va transformando. Bueno, en 1381 hay un notario de Marsella, Laurent Aicardi, al hacer un inventario de los bienes legados por uno de sus clientes, menciona entre sus pertenencias uno que es uno de los más valiosos, que era un juego de cartas. Y en 1392, en el registro de las cuentas reales de Carlos VI, se menciona el pago de una alta suma de dinero a, perdónenme la pronunciación, Jacquemin Gringoneu, por pintar un juego de naipes para que el rey se divirtiera. Y ahí está, 1381. Estos datos dan cuenta que el uso de cartas obviamente estaba reservado para quien podía pagar un alto costo de producción. Imagínate en el año 1381 poder obtener el color morado para pintar. Esto lo hacían solamente en las abadías, lo hacían solamente los sacerdotes que tenían conocimientos de química y te preparaban las pinturas, ¿sí? También los tipos de cartón y papiros, todo artesanal, todo caro, todo escaso. Y además el talento artístico para pintarlo, pero ¿de dónde saca el conocimiento esta persona? Bueno, el conocimiento es un conocimiento iniciático, porque ya está tomando los arquetipos. No es un juego de cartas al azar. En 1382 se conoce la existencia de que ya las cartas están en la ciudad francesa de Lille, y más tarde en 1398 se conoce la existencia en París. Y empiezan a haber registros en Bélgica, en Italia, en España y en toda Europa. En el 1419 aparece un tarot que se llama Il Tarocchino de Bologna, y se cree que fue creado por Francesco Fibia, príncipe de Pisa, mientras estaba exiliado en Bolonia. Un juego reducido en este caso, solo 32 láminas. Pero algunos los ponen, aquí es donde el historiador nos empieza a enredar un poco, porque empieza a encontrar fuentes que son contradictorias. Entonces hay otros que dicen que no puede ser esa fecha porque
Bolonia fue anexada al Estado Pontificio en el 1500, entonces tuvo que haber sido un siglo después. Entonces aquí donde la historia se confunde un poco con los registros, las suposiciones, y no podemos dar fe de que fue en 1419 o en 1513. ¿Sí? Y no importa tanto, lo que sí importa más o menos es ubicarnos en una línea de tiempo, de desde cuándo esto está viniendo y cómo se va modificando, cómo se va pintando, cómo se van reduciendo. Estas son 32 láminas, no son los 78 arcanos. Pero acá solo tenemos, lamentablemente, la imagen de 4. Pero si tú miras, está el carro, está el juicio. Hay una mezcla de ermitaño con templanza. Y tenemos a la reina de copas. Es decir, hay arcanos menores con arcanos mayores mezclados. Pero sin duda que son los mismos arquetipos. Y eso es lo que nos interesa. Más que lo anecdótico de qué fecha exacta ha sido. Es un misterio. Ahora, si queremos un mazo ya compuesto como tal, el mazo que podemos decir, este es el primer mazo de tarot como tal, es el Visconti Sforza, 1450. En el año 1432, más o menos, se encarga hacer. También se demoraban años en hacer este tipo de trabajo, desde que se cargaba hasta el producto final. Y era un regalo de matrimonio. Era el matrimonio entre Francesco Sforza y Bianca Visconti, y se pintaron las 78 láminas. Es el más antiguo conservado en buenas condiciones, y ahí les invito, no tiene la máxima nitidez la imagen, pero les invito a ver, ¿sí?, que hay arcanos muy fácilmente reconocibles y otros un poco más difíciles, ¿sí? Como la estrella, por ejemplo. La estrella ahí, casi que si no estuviese en esa posición no sabría si es la estrella. Bueno, al parecer tiene una estrella en la mano, pero el loco es difícil de determinar si es realmente el loco o es un jugador de béisbol. Es medio raro, algunos de ellos, pero tenemos ahí un par de referencias que sabemos, sí, con determinación, que estamos hablando de los arcanos mayores. En 1460, el tarot de Mantegna. Un famoso pintor llamado Andrea Mantegna graba sobre, esta es la primera referencia de grabado, sobre plancha de cobre, un original de un juego de 50 cartas, conocido como tarot de Mantegna. ¿Y qué iluminaban estas cartas? Profesiones, virtudes, artes, ciencias y astrología. Es aquí donde empiezan a aparecer elementos astrológicos. Era un juego educativo para los niños de la clase alta, pero ojo que aparecen arcanos mayores en este juego de cartas, que no le podríamos decir un tarot, porque no es en estricto rigor un tarot. Tiene más arcanos. Son todos arcanos mayores. O son solo figuras, o son solo triunfos, como le llamaban a las figuras. Pero si tú ves, por ejemplo, por aquí está el paje de copas. Es decir, hay una fusión. Aquí podríamos encontrar una reina de bastos o quizás una emperatriz. Podríamos encontrar al ermitaño, quizás por aquí. Entonces volvemos a ver que los arcanos, como símbolos, están ya durante siglos dando vueltas en el imaginario colectivo de Europa con un mensaje educativo.
Bueno, en 1500 aparece también una lámina grabada, una sola hoja, que muestra también que ya se estaban imprimiendo varias cartas con esta lámina, al parecer era de eh, bloques de madera, que ya se estaban imprimiendo las láminas del tarot, y ya vemos aquí otra vez claramente, muy claramente, que eran los arcanos menores y los arcanos mayores de lo que conocemos como el tarot de Marsella. Vemos aquí a los bastos, en este trozo de foto de la lámina. Vemos aquí a la luna, vemos a la estrella, vemos al mago. No estaba en orden, sin duda porque quizás era la lámina de impresión, después se cortaba, se ordenaba, imagino. Vemos aquí al emperador, vemos a la emperatriz. Podría ser esta la fuerza o la justicia, parece la justicia. Bueno, es difícil de precisar, pero aquí se ve muy claro el carro. Coincide con el tarot de Marsella. El tarot que, como dice el actor, se acabaría imponiendo porque había varios tipos de tarot, con distinta cantidad de arcanos y distintas imágenes. Pero quien se impuso fue el tarot de Marsella. Era como una lucha por quién iba a llevar la coherencia, por así decirlo, en estos tipos de juegos de cartas, y el tarot de Marsella fue quien conquistó. Aquí tenemos otro mazo, la Minchiate Florentina. Cuando se inicia el siglo XVI, o sea, estamos en el 1500, aparece en Florencia un tarot no ampliado. Nuevamente, ¿ven? Hay tarot ampliados y hay tarot reducidos. Y tuvo mucho éxito en Italia, se extendió en Alemania y Francia, y tenía 97 cartas. Y había una fusión entre el Visconti Forza y el tarot de Marsella. Es una muestra, ¿no?, de cómo debían haber sido las barajas pintadas a mano de aquel tiempo. Recién lo editaron, es decir, lo imprimieron en 1725. En 1543, por ahí, estaba pintado a mano. No olviden que el pintado a mano debía pasarse a planchas. Planchas de cobre, a planchas de madera, porque recién ahí se hacía la impresión por serigrafía o por distintas técnicas. Entonces aquí tenemos imágenes, ¿sí? Se ve muy claro que había una transición importante ya, muy definida, de los arcanos menores. Ahí tenemos los haces, por ejemplo. Pero también había símbolos mezclados, ¿sí? Porque pareciera que el caballero de espadas tiene una mezcla con Sagitario, es un centauro. Aquí el diablo no está en su inframundo, sino que está en el campo. El arcano 13 viene a caballo en este tarot, ¿sí? Aquí el caballero de bastos también parece que es como una esfinge quizás, un hombre mitaleón. Aquí la emperatriz, la reina de bastos está muy clarita, el rey de bastos también. Es muy interesante porque hay una mezcla con la cultura helénica en este mazo. Aquí podría aparecer la torre, o quizás la fuerza. Muy bien. Ahí le ponen pausa y si quieren profundizar, profundizan. Mira, acá está el símbolo del cristianismo. Los peces. Los dos peces es el símbolo oculto de los iniciados del cristianismo primitivo, el cual tenía como sumo sacerdote a Jesús y suma sacerdotisa a María Magdalena. Y la menciono porque la teoría de Camoán habla justamente de que es el conocimiento iniciático que guardaba María Magdalena.
el que está oculto en el tarot. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito lo que dice Camuán. Muy bien, en el siglo XVII, 1600, aparece este hermoso mazo que se llama el Tarot de París. Emilio Salas es nuestro autor, pero junto con el Visconti sin Forza se lo considera como el más antiguo conservado completo y, por supuesto, de autor anónimo. Aquí está muy clarito que es un tarot de Marsella porque tiene su numerología, de los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Aquí es donde Emilio Sala dice, pero puede ser la copia de otra baraja más elaborada anteriormente. Son suposiciones. No lo sabemos. Pero aquí tenemos un tarot armado en su estructura y dispuesto aquí en las heptadas, que ya estudiaremos más adelante, que es la forma numerológica en la cual se estudió mucho el tarot. Y que después los grandes reformadores introducieron la pitagórica. Pero la heptada es la forma de organizar los arcanos mayores antigua. Este le llaman el fragmento, ¿no?, de un tarot pre-Marsella, el tarot de Jean Noblet. ¿Por qué pre-Marsella? Porque es muy clarito los símbolos tal como los estudiamos ahora, pintados a mano. La fuerza parece un hombre, perdón, la fuerza. El mundo no parece una mujer, parece un hombre, es fornido, musculoso. Hay una diferencia ahí en el símbolo, pero más allá de eso, está muy clarito que son exactamente los mismos símbolos. Lo único que diferencia es el trazo de quien lo dibujó. Podría estar domando una foca aquí, pero no, es un león. Aquí está más completo, ¿sí? Los arcanos menores, muy bien marcados. Extrañamente el loco yendo al revés, ¿no? El loco se está yendo. El arcano 13 también. No podríamos decir que esto está invertido en espejo porque el mago está en su orden, la papisa sí está invertida, pero la emperatriz sí está mirando bien, el emperador está mirando hacia su lado correcto, el papa también. Bueno, la fuerza tiene, perdón, la justicia tiene su espada en la otra mano, pero es extraño como hay algunas que sí están invertidas. Por ejemplo, este elemento, que no es la primera vez que ustedes lo van a ver, que es que el colgado está mirando hacia arriba. Y que los reformadores, algunos lo ponían así y los otros lo daban vuelta. Qué interesante, ¿por qué el colgado estaba mirando hacia arriba en estos tarot antiguos? ¿Eran fallas? Porque sin duda está colgado. Tal vez lo veían como un equilibrista, un bailarín de ballet. Tal vez puede ser. No es la primera vez que en los mazos aparece el sol con una alusión a un carruaje. Muchos lo asociaban con el carruaje de Apolo, entonces a veces lo ponen en un carruaje y a veces lo ponen cabalgando al personaje que está con el sol. Este es un tarot interesante, extraño, el tarot Flamand van den Borre, un juego de cartas que sigue el estilo belga, tenía otro estilo, el estilo belga, derivado y mezclado con diseños italianos, franceses, suizos. Algunas, al igual que varias barajas antiguas, están invertidas especularmente, completamente, porque eso les permitía hacer el diseño de impresión, lo cual aquí no sucede porque aquí no están invertidas especularmente muchos arcanos y otros sí. Eso es lo extraño de ese mazo. Sin embargo, en este están todas invertidas especularmente. ¿Para qué? Para poder permitir la copia en la plantilla. Es decir, lo pintaban al revés para que la copia en la plantilla fuese más fácil.
Las ilustraciones tienen variantes. Por ejemplo, y es muy loco esto, casi que es una burla, por eso lo persiguieron. Al Papa, lo saca el Papa y pone al dios Baco. ¿Sí? En el fondo está diciendo, el Papa es un borracho. Pero lo más raro es que aparentemente a la papisa la pone como un espadachín. Muy extraño. Y el colgado de pie. Casi como un bailarín amarrado con un grillete. Y en la estrella, bueno, nociones del arte, una arquitectura. ¿Sí? Tiene un compás en su mano, entonces está mostrando que está recibiendo quizás de los cielos el diseño creativo, que no es lo mismo de lo que estudiamos en la estrella, tal como ha madurado hasta ahora, que es más bien una canalización de flujo. Aquí es más bien una inspiración creativa. Bueno, esto es importante. Esto se los voy a leer. A partir del año 1700, en que comienzan a aparecer los motivos que conocemos en la actualidad del tarot de Marsella, el siglo XVIII fue una época de abundante creación de diferentes imágenes y podemos encontrar el patrón exacto que ya ha llegado hasta nuestros días. Recién en el año mediados del 1700. Ahora, el estudio de los eruditos, con el cual coincide también el estudio de Philippe Camoin, el estudio de Jodorowsky, el estudio sobre María Magdalena respecto a El Enigma Sagrados, un libro que les recomiendo mucho, sobre el conocimiento que ella traía del cristianismo, sostienen que en el año 1499 Francia conquista el norte de Italia y mucho del conocimiento que estaba oculto en Italia fue copiado por los invasores franceses y llevado posteriormente a París y luego reimportado a Italia como un producto. Hay muchos que dicen que hubo un movimiento de conocimiento oculto que estaba en Italia, que se lo llevaron los franceses, o quizás lo recuperaron los franceses, post-Inquisición, y luego lo volvieron a introducir. Siguen siendo teorías. Pero hay una referencia que en 1590, un italiano que se llama Garzoni hace una descripción de este producto que encaja con el tarot de Marsella. Pero si nosotros buscamos, y de ahí los italianos se agarran para decir, no, nosotros creamos el tarot. El Visconti Forza es el más antiguo y nosotros lo hemos creado. Es como si se lucharan un poquito, decir, ¿quién es el autor del tarot? Somos nosotros, no, somos nosotros. No, somos los franceses, no, somos los italianos. No, yo lo tenía, pero tú me invadiste y me lo robaste. Es una pelea de egos que no tiene ningún sentido, porque en realidad esto ya es algo que es para la humanidad y no tiene derechos de autor. Pero si nosotros buscamos en los libros más antiguos, en las referencias más antiguas en los libros, vemos que ya hay mención en 1337 en los estatutos de la Abadía San Víctor de Marsella. Y es aquí cuando lo uno con la enseñanza de Magdalena. Primero mencionarles que los tarot más antiguos desaparecían porque había una costumbre que era reciclar las cartas para convertirlas en tarjetas de presentación de la nobleza. Era escaso el cartón, obviamente, y era escaso el artista. Por lo tanto, pintaban encima las cartas y muchas veces se aburrían del mazo y lo pintaban encima y le ponían una tarjeta de presentación. Entonces esos tesoros se perdían. Para encontrar el verdadero origen del tarot, hay que ir a las fuentes históricas con referencias indirectas. Y una de ellas es
la cruzada contra los albigenses o la cruzada contra los cátaros. Los cátaros, les invito a leer el Enigma Sagrado o un resumen del libro, pero los cátaros eran unos, entre comillas, herejes para el imperio católico de aquel entonces, y fueron perseguidos porque tenían sacerdotes, sacerdotisas, tenían un conocimiento elevado de la cultura, tenían conocimientos de sexualidad sagrada, tenían conocimientos de alquimia, de química, de física, por ende, y eran cristianos. Entonces, por ende, fueron perseguidos como herejes, y en las cruzadas ellos son arrinconados, son sitiados, y como en casi todos los sitios, se le dan un tiempo para rendirse, o los soldados entran y destruyen todo. Y ellos, en vez de rendirse, lo que hacen, en estos textos que cuentan, que se convierten a todos los pobladores en sacerdotes. Es decir, hacen un bautismo masivo y los convierten a todos en sacerdotes en vez de rendirse y salir. Es decir, doblan su fe, y luego las puertas de la ciudad son vulneradas y los soldados cruzados los matan a todos. Y ellos mueren como mártires, todos, pero mueren como mártires, como sacerdotes mártires. Por eso hicieron este bautismo conjunto. Pero cuentan estos registros históricos que 4 cátaros escapan, llevando un tesoro. Y dicen que escapan con una soga, bajando por un risco del castillo, que el castillo terminaba sobre un precipicio, y bajan con unas sogas, con unos sacos. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cuánto tesoro pueden transportar 4 personas bajando por una soga con un saco? No mucho, ¿verdad? Entonces nos da a pensar que ese tesoro era un tesoro de otra índole, un tesoro más bien de conocimiento. Y la ciudad donde estaban asentados los cátaros estaba muy cerca de Marsella, del puerto de Marsella. Entonces aquí, cuando los autores suponen, intuyen, referencia indirecta, que los cátaros se fueron a refugiar a Marsella, que era la ciudad más cercana, y era una ciudad de mucho comercio, donde era fácil esconderse y esconder cosas, porque había mucha actividad comercial. O sea, era fácil esconderse en un puerto. Y es una referencia indirecta que, primero, podrían haberse escondido en Marsella, y segundo, que sin duda había en ese tiempo, entre 1200, finales del 1100 y el 1200, había una fuerte actividad antes de la cruzada del Papa Inocencio, que los mandó a matar a todos. Antes de esa cruzada había una fuerte conexión cultural, iniciática. Estamos hablando de gente que sabía de química, de alquimia, gente que sabía de magia, cristianos, estaban todas las religiones ahí, todos los sabios de todas las religiones, islámicos, otomanos, hebreos, y todo eso. Había un fuerte comercio en la ciudad de Marsella. Entonces, de ahí, en esta referencia indirecta, nos da a suponer que ese más o menos habrá sido el tiempo de la creación del mazo, con la intención, ahí va la teoría de Jodorowsky y la de Kaman también, de esconder un mensaje iniciático en un juego de cartas para que pasara piola, como un producto, como un juego de divertimento, porque el Papa Inocencio había mandado hacer una quema de libros, una cruzada contra los alquimistas, y una quema de libros. Es decir, se estaba destruyendo el conocimiento iniciático, persiguiendo con soldados, con tropas de élite, y había que esconderlo de alguna manera. ¿Dónde ocurrió eso?
en Marsella. Por lo tanto, ¿dónde se creó el tarot? En Marsella. Esa es la teoría por las referencias indirectas. Y no eran nada más ni nada menos que seguidores de este conocimiento iniciático de Jesús y María Magdalena que viene de Egipto, que viene de este sacerdocio de la sexualidad sagrada. Por eso el tarot es profundamente sexual. Referencias indirectas nos hacen suponer de dónde viene su mensaje iniciático. Bueno, no fue el único el Papa Inocencio II que mandó a destruir todo el conocimiento que se pudiese encontrar en juego de cartas. También el rey de Francia en el año 1700 mandó a destruir no solamente todos los mazos, sino todos los moldes de fabricación. O sea, fue fuertemente perseguido. Y bueno, esta es la baraja que ya está completamente formada, que viene con el diseño de Grimont. Y Paul Moutreau es el dibujante. Bien, esta baraja recién tiene su dibujo en el año 1700. Las plantillas más antiguas están en el año 1700. Ya tiene, es posterior a la quema del rey de Francia, se vuelve a elaborar y ya se vuelve a elaborar quizás con los símbolos perdidos, quizás con los mazos perdidos, pero esta baraja que se industrializa, porque tiene los colores, tiene 4 colores, ¿verdad? Esos 4 colores son los colores que se podían industrializar en ese tiempo. Es decir, que es una baraja que suprime todos los colores que tenían antes pintados a mano. Este diseño de Paul Moutreau viene del 1700 como si se hubiese copiado de una última baraja perdida, un eslabón perdido, a una plancha. Y a partir de esa plancha es lo que nos quedó como estructura del tarot de Marsella. Todo lo anterior se perdió. Y es lo que nos llega hasta ahora. Cambia un poco el trazo, pero es lo que nos llegó hasta ahora. Bien, vamos a llegar hasta aquí con esta primera parte. Y nuestra segunda parte que les verán a continuación es la historia de los grandes reformadores del tarot. Espero que les haya sido lúdico y entretenido.